¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a esta su casa, desde donde continuamos transmitiendo en vivo conclusiones y esperando, por supuesto, que de ser posible usted también se quede en casa para evitar los contagios de COVID-19. Soy Fernando del Rincón cuando son las 10 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, 10 de la noche en la ciudad de Miami, y ahora mismo le muestro imágenes en vivo de Brickell, en el centro de la ciudad, en la que a partir de esta hora y hasta las 5 de la mañana hay toque de queda, pero eso está por cambiar con medidas más estrictas. La Florida se convierte en el estado número 34 de los Estados Unidos en ordenar el confinamiento obligatorio. El gobernador Ron DeSantis firmó la orden que entrará en vigor a las 12:01 de la mañana, es decir, 12:01 de la medianoche, hora de la costa este, tan pronto como este próximo viernes, el próximo viernes 3 de abril, y durará hasta el 30 de abril como medida para evitar los contagios de COVID-19. Así se ve, pues vacía prácticamente esta zona, Brickell. Electrizante normalmente en cualquier otro día, y ahora lo que menos tiene es eso. Silencio, y por ahí ve usted un carro transitar. Y la cosa será más estricta a partir de ahora. Quiero decirle que la Florida registra hasta hoy 7,773 casos confirmados, pues, de contagios, ¿no? Son 7,773 casos y 101 muertes. Esto es en la Florida. Por eso se toma ahora, a partir de este viernes, esta decisión, confinamiento obligatorio. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluCovid Latam 5. ConcluCovid Latam 5, esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta ConcluCovid Latam 5. Esto es de verdad la crisis más complicada que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. No lo digo yo. Esto lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los tiempos en que vivimos, así los define. El coronavirus es hoy más letal que ayer y con seguridad mañana lo será más que hoy. En el mundo quiero decirle, hay más de 932,000 casos confirmados, así como más de 46,800 fallecidos. Esa es la cifra a nivel mundial. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Estados Unidos aglutina muchos de los casos. En un solo día han muerto en este país más de 900 personas. Este miércoles se superaron los 200,000 casos. A esta hora podemos hablar de más de 211,730 contagios en Estados Unidos y 4,755 muertos. Son las cifras en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos tardó tanto en comprender la gravedad de la pandemia? El vicepresidente, Mike Pence, tiene su teoría, una teoría que busca responsabilizar a otros, por la inacción de la administración Trump. Según Pence, a mediados de enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, o CDC, por sus siglas aquí en Estados Unidos, aún evaluaban que el riesgo para los estadounidenses era bajo. Es lo que dice el vicepresidente, que también cree que Estados Unidos estaría mejor si China hubiera sido más comunicativa. En ese sentido, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Al menos en eso. Ni una palabra, por supuesto, ni una palabra sobre la respuesta tardía del presidente Trump. Y menos sobre la obcecada negación de Donald Trump durante semanas. O hasta este mismo domingo, ¿no? Para ser más sincero y más concreto. Mike Pence tampoco cree que el presidente subestimara la amenaza del virus, a pesar de que hasta el día de hoy el presidente rechaza presionar a los gobernadores para que emitan órdenes de quedarse en casa en sus estados. Y también se opone a una orden nacional, alegando que tiene que haber un poco, dice él, de flexibilidad al respecto. El objetivo de una medida de esas características, pues, es aplanar la curva de contagios. Hasta que no se llegue al pico, por supuesto. Hasta que no se llegue al pico no se pueden relajar las reglas de distanciamiento social, como lo dejó en claro el doctor Anthony Fauci. Escucha. If we get
Creo que si llegamos al lugar, el punto en la curva, donde el doctor Birx mostró ayer, donde empieza a bajar esencialmente, es decir, donde prácticamente no hay casos nuevos, pocas muertes, creo que ese es el momento en que podemos empezar a relajar las pautas de distanciamiento social. En este país se ha actuado tarde en muchos sentidos y en otros ni siquiera, se lo tengo que decir, ni siquiera se ha actuado. No. Por ejemplo, el presidente no sabe cómo responder o no sabe responder cómo sobrevivirán a esta crisis los inmigrantes indocumentados sin asistencia económica. Un periodista se lo preguntó porque ellos no están incluidos, escuche usted, en el reciente paquete de estímulo promulgado por Trump, a pesar de que muchos pagan impuestos. El presidente sí reconoció que se trata de una situación realmente triste y dijo que su gobierno está trabajando en ello. En lo que respecta a nuestra región, el virus es un difícil reto, por supuesto, para todos, pero más para los deficientes sistemas de salud y también está generando controversia política y social. El gobierno de Puerto Rico se adelantó a la recomendación internacional y recomendó a la población el uso de mascarillas o, en su defecto, algún tipo de cubierta para la nariz y la boca. Recuerda usted, ayer le dije, hay un debate sobre esto, si se debe o no se debe obligar a los estadounidenses a utilizar mascarillas. Bueno, según puede leerse en un comunicado allá en Puerto Rico emitido por el grupo de trabajo designado por la gobernadora Wanda Vázquez, la recomendación ya se ha hecho cuando la controversia aún no termina de aclararse, al menos en el continente estadounidense, es decir, en Estados Unidos, en tierra continental, con el fin de que las mascarillas homologadas se reserven para los profesionales de la salud. Las autoridades también recomendaron la fabricación de mascarillas caseras. Panamá recurrió a una medida polémica para contener el brote. A partir de este miércoles, las mujeres pueden salir de casa los lunes, miércoles y viernes. ¿Para qué? Para comprar artículos de primera necesidad. Hay una planeación hasta para eso. Y los hombres podrán hacerlo los martes, jueves, sábado, ¿no? Y el domingo todos tienen que quedarse en casa. Todos tienen que quedarse en casa. El presidente Laurentino Cortizo dijo que la medida se debe a que gran cantidad de personas no están respetando la cuarentena nacional obligatoria. Ese es un problema no nada más en Panamá, en todo el continente. En Colombia, por ejemplo, la Fiscalía solicitó una audiencia de imputación de cargos, escuche usted, esto es un dato muy interesante, contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, por falsedad ideológica en documento público. Un delito para el que se contempla, según la Fiscalía, penas de prisión de hasta 64 meses e inhabilitación por 144 meses para ejercer cargos públicos. ¿Pero qué pasó con el alcalde? Ahora le voy a explicar allá. El alcalde supuestamente omitió información sobre su historial de viajes, ¿no? En una visita que hizo a la casa presidencial, a la casa de Nariño, el 14 de marzo, en donde se reunió con el presidente Iván Duque. 5 días después dijo que había contraído el coronavirus. Entonces mintió de dónde había viajado, contrajo el coronavirus y también estuvo en contacto con el presidente del país. Él dice que no ha cometido ninguna irregularidad. Escuche. En mi caso no ha existido ningún tipo de dolo, ni he evadido protocolos sanitarios. Primero, porque para la época en que regresé al país de mi viaje a Marruecos, no estaban vigentes las normas relacionadas con el aislamiento preventivo. Y estaba debidamente autorizada por el Ministerio del Interior. El viaje de regreso se inició el 29 de febrero, vía Madrid, y finalizó el 1 de marzo en la ciudad de Cali. Desde el regreso no presenté ningún síntoma asociado al COVID-19 y estaba en buen estado de salud para el 14 de marzo, fecha de la reunión a la que fuimos citados a la casa de Nariño. Bien, vamos ahora con el avance de la pandemia, si le parece a usted, en nuestra región. Vamos a iniciar precisamente con Argentina, más de 1.130 casos y 32 muertos. Bahamas al menos 21 casos y un muerto, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Belice se mantiene oficialmente con 3 contagios. En Bolivia se reportan 123 casos y 8 muertos. Y Brasil volvió a sumar más de 1.000 infectados
en un día. En estos momentos se contabilizan más de 6.830 casos y al menos 241 muertos. Le estoy hablando de Brasil. De ahí nos vamos a Chile, en donde se contabilizan más de 3.030 casos y al menos 16 fallecimientos. Colombia superó este miércoles los 1.000 casos. Se reportan al menos 1.065 contagios y 17 muertes. En Costa Rica informan más de 370 positivos y 2 fallecidos en Costa Rica. Cuba reconoce unos 200 casos y 6 muertos. Esto es en Cuba. Y en Ecuador las cifras aumentan de forma preocupante. Oficialmente hay más de 2.750 casos y 98 muertos. 2.750 casos y 98 muertos. Son cifras oficiales y es un tema del que vamos a hablar el día de hoy para explicar bien acerca de estas cifras. De ahí pasamos entonces a El Salvador. Cuenta con 33 casos confirmados y las autoridades informaron sobre el segundo fallecimiento este miércoles. Guatemala, 46 contagios y un muerto. En Haití son 16 los casos confirmados. Honduras reporta más de 170 casos y 10 muertos. Y Jamaica al menos 44 casos y 3 muertos. De ahí nos vamos entonces a México. México, 1.378 casos y 37 muertos. Nicaragua sigue reportando 5 casos y un muerto. Panamá, 1.317 casos y 32 muertos. Paraguay, al menos 777 contagios y 3 muertos. Perú, en Perú acaba de llegarme una cifra, si me permite un segundo se la voy a dar. Ahí está en pantalla, son 1.320 casos, sin embargo acaban de hacer una actualización en Perú, 1.323 casos, se mantiene la cifra de 47 muertos. Esto es información oficial del gobierno de Perú, quien acaba de elevar a 1.323 los casos de coronavirus. Y de ahí nos vamos entonces a Puerto Rico. Puerto Rico, más de 280 casos y 11 muertos. República Dominicana, más de 1.280 casos y 57 fallecidos. Uruguay, 350 casos y 2 muertos. Venezuela, más de 140 casos y 3 muertos. Esto de acuerdo, por supuesto, tómelo como amerita, de acuerdo al régimen de Nicolás Maduro. Pues ahí tienen los números de esta noche. Por supuesto hay actualizaciones, se las iré presentando conforme se vayan dando y CNN las vaya confirmando. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con el reporte K de la grave situación en Ecuador. Nuestra Kay Guerrero está lista, por supuesto. También hablaremos con un cirujano en Quito, Galo de Filippi, sobre su experiencia con esta pandemia. Ya regresamos. Como le decía, Ecuador es uno de los países más afectados por el coronavirus. De acuerdo con los datos oficiales, ya hay casi 3.000 casos. Bueno, pero estos son 3.000 casos que se han registrado, porque al parecer hay muchos otros que no. Y aunque la emergencia es la misma de país, en Ecuador, la crisis desgraciadamente ha tomado otra cara. En Guayaquil, el epicentro de la epidemia, hay cuerpos abandonados en las calles. Cuerpos abandonados en las calles. ¿Se imagina usted eso? Yo he visto este escenario, le voy a decir dónde. En Haití. En Haití, cuando el terremoto de Haití, mientras yo caminaba por las calles, veía los cuerpos de todas las personas que habían fallecido por un terremoto. Bueno, en Guayaquil, hoy, por el COVID-19, hay cuerpos en las calles. Después se pregunta mucha gente, ¿por qué Fernando es tan duro en las entrevistas con los funcionarios? Por esto es que soy tan duro. Y le voy a decir algo. Muchas preguntas no las respondieron los oficiales de gobierno que tendrían que haberlas respondido. Pero el paso inexorable del tiempo responde las preguntas que aquí no me han querido responder. ¿Que por qué hay que ser duro? Porque aquí no estamos jugando. Aquí hay vidas de seres humanos. Hay peligro de contagios. Hay gente
que ha tenido a su familiar muerto por días dentro de su casa. Si usted fuera la persona que estuviera cuidando del cuerpo de un ser querido en su casa, ¿cómo quisiera preguntarle a las autoridades y funcionarios de su país? ¿Suavecito? ¿Una entrevista de relaciones públicas? ¿O exigir acción, respuesta y resultado? Aquí no se trata de hacer relaciones públicas y aquí nunca va a encontrar una entrevista de ese tipo. Ahora creo que muchos han entendido el porqué esa entrevista de la semana pasada, ¿verdad? Cuerpos abandonados en las calles, otros en domicilios particulares, a la espera de ser recogidos como focos de infección. Aún así no queda claro si se trata de pacientes que fallecieron por coronavirus o por otras causas. Pero el caso es el mismo. Ni siquiera los muertos los pueden recoger. Los familiares están desesperados, están pidiendo ayuda, tienen miedo de contagiarse al manipular los cadáveres si es que han muerto por COVID-19. Mientras las autoridades aseguran que hacen lo que pueden para recogerlos, esa es la respuesta. CNN ha solicitado una entrevista. No con la ministra de Gobierno. No, gracias, pero no. Con el presidente Lenín Moreno. Queremos hablar con el presidente Lenín Moreno para analizar la situación, para escuchar sus respuestas, para ver qué tanto aceptan y qué tanto no. Esperemos tenerlo de nueva cuenta en este programa, como muchas otras veces, presidente Moreno, lo hemos hecho. Espero esta situación lo ponga usted a la altura de hablarle a los ecuatorianos y decirles qué es lo que está pasando. Porque es de humanos errar, presidente Moreno, es de humanos errar. Es de sabios aceptarlo. Esto no hace menos a nadie. Es solo hablar claro y honesto con la gente. Y así analizamos con usted directamente, sin ningún enviado, ningún intermediario, cuál es la situación. Nos han dicho hasta el momento que nuestro pedido está en consideración. Confío que será aceptado porque siempre ha sido así, presidente Moreno. Usted y yo nos conocemos bien, muy bien, en muchas entrevistas. Y con todo respeto sabe que aquí el interés es por los ecuatorianos, no por otra cosa. Ahora le quiero advertir para que acabe de entender aún más el por qué en este programa un servidor y este equipo es duro con los funcionarios. El siguiente reporte tiene imágenes que pueden herir su sensibilidad, pero es la realidad aplastante que están viviendo muchos en Guayaquil. Vamos con nuestra Kay Guerrero y su reporte acá. Que me da mucho gusto saludarte ahí en casa. Gracias por continuar también trabajando en esta situación desde casa. Lo valoramos mucho, al igual que el resto del equipo de CNN en español, todos haciendo este esfuerzo. Pero cuando vemos lo que pasa en Guayaquil, Kay, estamos en las mejores condiciones. Cuando vemos lo que pasa en Guayaquil, estar en casa es una bendición. Cuéntanos, por favor, qué está pasando en Guayaquil. Así es, Fernando, nada se compara a lo que estaba pasando en Guayaquil. Parece que el sistema de salud hubiese colapsado, no hay suficiente personal médico, no hay camas. También hemos recibido denuncias, imágenes de cuerpos que reposan en las calles de Guayaquil, Fernando, a la espera de que las autoridades puedan recogerlos, pero también de cremaciones en público. De verdad que lo que yo te pueda decir no describe la situación y por eso prefiero mostrarte el resumen de los hechos. Guayaquil vive una pesadilla. En sus calles reposan los cuerpos de personas que han muerto en medio de la emergencia del coronavirus. Los familiares consultados nos cuentan que por los síntomas que presentaron, creen que se trata de víctimas del virus y que tuvieron que ser abandonados en las calles porque las autoridades no se presentaron a buscarlos y ellos temían que se contaminara el grupo familiar. Otros habrían muerto por causas distintas, pero nos dicen que no fueron recibidos en hospitales o morgues. Tenemos 5 días esperando, lo hemos cansado de llamar al 911 y lo único que los cogen y los dicen es que por favor, que ya esperen, que ya lo están solucionando
y están coordinando, que esperen unos minutos, que esperen una media hora, 2 horas, pero ya estamos cansados de esperar. Mire, lamentablemente como tenemos nuestro cadáver aquí. Aquí es lo que es la parte afuera de la calle para poder coger y que tomar otras alternativas. Calles con un panorama casi apocalíptico. CNN obtuvo imágenes exclusivas que muestran cuerpos abandonados en varios puntos de la ciudad, pero se desconocen las causas de la muerte en estos casos. En este video, por ejemplo, se capta el momento en que un motociclista abandona un cuerpo en la calle. Minutos más tarde, llega una ambulancia a recogerlo. Los paramédicos, vestidos con trajes especiales, lo meten al vehículo y se lo llevan. En este otro se ve a un grupo de personas sacando un cuerpo de un vehículo. Luego lo colocan sobre lo que parece ser un plástico negro. Las personas utilizan tapabocas, pero manipulan el cuerpo con las manos. En un momento aparece un vehículo policial. Desconocemos qué interacción hubo entre la policía y estas personas, pero tras el retiro de la policía, el grupo introduce el cadáver nuevamente en el vehículo. Le preguntamos a las autoridades por este caso en particular, pero nos dicen que debido a la emergencia no pueden ofrecer detalles. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional de Ecuador, desde el 23 hasta el 30 de marzo se han recogido más de 300 cadáveres en distintos domicilios de Guayaquil. La cifra parece escandalosa, pero no es la cifra final. Aún quedan decenas de cuerpos por recoger y los residentes que por días han tenido que convivir con cuerpos de muertos por coronavirus piden auxilio. Son los olores que emana el cadáver, señores, que ya no se resiste. Y también hay vecindades donde tenemos personas de mayor edad. Yo tengo a mi madre de 80 años que también está con problemas respiratorios. Las autoridades en Ecuador no niegan la emergencia, pero aseguran que hacen todo lo posible por recoger los cadáveres. La prioridad, la disposición del presidente, la intención del gobierno es que todos, no solo los fallecidos por COVID, sino toda persona que fallezca en estos días en la ciudad de Guayaquil, porque lamentablemente la mayoría de las personas no pueden hacerse cargo por las situaciones de aislamiento y toque de queda del manejo de los seres queridos cuando fallecen. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, asegura que los esfuerzos no son suficientes. ¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, les cierran las puertas y los dejan afuera. La respuesta, dicen varios centros médicos consultados en Guayaquil, es muy simple. El sistema colapsó y no hay camas ni médicos para atender a los enfermos. El resultado queda expuesto en pacientes que mueren antes de ser atendidos. Tal es el caso de una mujer que murió en la sala de emergencia de un hospital privado en Guayaquil. La paciente estaba en una silla de ruedas. Según el relato de la fuente del hospital, que pidió no ser identificada, no había camas disponibles y el cadáver estuvo expuesto por más de 4 horas sin ser removido. La causa de muerte no ha sido determinada. Fernando, como puedes ver, la situación es caótica, es muy doloroso lo que está pasando en Guayaquil, pero ese dolor se multiplica cuando no puedes enterrar a tus seres queridos, cuando no puedes velar a tus seres queridos, cuando tienes que convivir con ellos por varios días en tu casa. El gobierno ha dicho que hay un plan en marcha para recoger estos cuerpos, pero quizás ese plan no es tan rápido como la necesidad que tiene ahora mismo Guayaquil. Lo que sí te puedo decir, Fernando, es que hay muchas filas largas en los cementerios, personas que están pasando días allí tratando de buscar un espacio para que sus seres queridos, Fernando, puedan descansar. En nuestra junta de producción y durante el día estuvimos hablando de muchos casos. Y hay uno en particular que quiero que compartas nada más la confirmación, porque tenemos la confirmación de uno de los familiares directamente. Una familia entera murió de coronavirus y estaba en Guayaquil. ¿Esto es correcto? Así es, Fernando. Por lo menos eso es lo que hemos podido descubrir el día de hoy. Una familia completa de 5 personas. Estarían todos infectados y posteriormente murieron por coronavirus. Eso es lo que nos hacen saber, Fernando. Es un familiar directo de esta familia que desgraciadamente, según nos narran, ha perdido la vida por coronavirus. Es otro de los casos y es otra de las terribles y desgarradoras historias. Kay, gracias siempre por traernos todas estas verdades que aunque duras, son necesarias de presentar. Gracias, Kay. Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, era Kay Guerrero con su reporte. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Si le parece, marcamos pausa. Me dicen si vamos a una pausa y regresamos entonces con mi primer invitado. Perfecto. Vamos entonces a marcar una pausa. Ya regresamos en un momento. Vamos a hablar con un médico cirujano. Vamos a hablar con un médico cirujano que desde la primera línea, desde el frente, nos dice qué está pasando en Guayaquil. Ya vengo. Le doy la bienvenida al doctor Galo De Filippi, médico cirujano en vivo desde Guayaquil. Doctor De Filippi, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Fernando, por tu invitación. Muy preocupados, doctor De Filippi, cuando revisamos la situación de Guayaquil. Es un tema que ya venía yo presionando desde la semana pasada para que se confirmara, se develara lo que realmente está pasando en Guayaquil. Había secretismo, ¿por qué no decirlo así? No se estaba aceptando que la situación había salido de control. Hubo incluso declaraciones, no voy a mencionar ni siquiera las personas que parecían de tipo xenófobo, localista, regionalista, una cosa horrible, pero no más horrible que la realidad que se está viviendo en Guayaquil. Díganos, doctor De Filippi, desde su frente, si me puede confirmar primero de entrada un video al que tuve acceso en donde se ven cuerpos o se ven bolsas negras con cuerpos dentro, repartidas en una amplia superficie dentro de instalaciones médicas, tirados en el piso. ¿Usted me puede confirmar esto? ¿Esto está ocurriendo? Bueno, en realidad es lo que está ocurriendo actualmente. Tengo entendido de que los agrupan a los fallecidos en determinadas áreas antes de ser encaminados hacia los lugares donde tienen que ser enterrados, o en el caso de que tengan que ser cremados. Todo depende del trámite que haya o que vaya a hacer en ese momento el familiar, y la espera y el acúmulo de los cuerpos ha sido por la congestión que existió tanto en la parte de lo que es las funerarias, con la congestión de la cantidad de muertos y los trámites obviamente legales y de defunción que tenían que haberse otorgado tal vez con un poquito más de rapidez, no se dio o no los hicieron a tiempo en su debido proceder, ¿no? ¿Verdad? Doctor De Filippi, ¿se ha salido del control del gobierno la situación de Guayaquil desde el punto de vista médico, en su operación y a nivel social? Bueno, tal vez no sea yo la persona indicada para decir si el gobierno de mi país ha sido el culpable de esto. Los médicos hemos estado al frente de nuestros pacientes, ayudándolos, colaborando, instruyéndolos, contestando llamadas telefónicas, pero incontables durante el día, incluso atendiendo en las distintas especialidades que también se manejan, emergencias, exista o no coronavirus. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí y no. Yo no le pedía una calificación de lo que está haciendo el gobierno, sino si ha sido rebasado la capacidad de respuesta del gobierno. Esto no es una calificación, esto tiene que ver con la realidad que enfrentan ustedes como médicos, las instalaciones e instituciones médicas y la situación de los cuerpos en las calles y la acumulación de los mismos. Cuando no se tiene la capacidad de solventar todo esto, se ha sido rebasado. Y me gustaría saber si así piensa usted. No calificar al gobierno, sino decir, ha sido rebasada la capacidad gubernamental, ¿o no? Obviamente que lo rebasó. Nosotros estamos muy entristecidos por el motivo por el cual se fue de las manos este asunto aquí en Guayaquil, y que nosotros estamos tratando de sobrellevar esta pandemia, que obviamente considero que cualquier sistema de salud, y más aún aquí en Latinoamérica,
pueda estar afectado por la cantidad de contagios que hubieron aquí, por ende la cantidad de fallecidos, que guarda relación íntima con los fallecidos por comorbilidades o de otras enfermedades que no necesariamente sufran de coronavirus, ¿no? Doctor, en términos de operación para ustedes como médicos, ¿cuál es la situación hoy en día? ¿Cuentan con los equipos necesarios? ¿Se están dando abasto o no? ¿O todo lo contrario? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Tienen las capacidades? ¿Ya no las tienen? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? Bueno, la verdad sí está limitado el asunto, puesto que en el hospital tengo informes de la cantidad de respiradores, que es lo que más necesitamos en este momento de un hospital público, que al principio se lo clasificó el primer hospital de contingencia. Tenemos 90 respiradores ahí funcionando, bueno, de los cuales 25 son para pacientes pediátricos. Tengo entendido de que se han surtido de más respiradores hospitales privados de aquí de Guayaquil, sumando la capacidad al doble de lo que estaban programados normalmente, pacientes que deben ser atendidos en terapia intensiva, puesto que si está en respirador debe estar en un área de cuidados intensivos. En cuanto a tu pregunta, nadie se imaginó que esto iba a repercutir en la necesidad de tener que desempolvar los respiradores que tal vez en un hospital de la Seguridad Social estaban embodegados. Nadie vio la necesidad de que los hospitales públicos tengan que duplicar sus camas. No se preparó tal vez el sistema privado de atención privada para surtir más de respiradores y espacio físico para su instalación. Obvio, cada uno de estos respiradores tiene que ser manejado con profesionales de terapia intensiva, enfermería, técnicos respiratorios y todo el personal que está expuesto, ¿no? Obviamente, por supuesto. Obviamente todo este personal también con riesgo a ser contaminado, y no solamente se trata de la adquisición de materiales para enfrentar la enfermedad de estos pacientes, sino también del personal médico que estuvo siempre dispuesto, y yo considero y estoy muy al lado del médico ecuatoriano y sé que está al lado de sus pacientes hasta, desgraciadamente, que se contaminen. Y desde aquí queremos hacer un reconocimiento a todos los profesionales de la salud en toda Latinoamérica, por supuesto, en esta ocasión especial a todos aquellos en Ecuador, en Guayaquil. Gracias por estar ahí, gracias por arriesgar sus vidas, porque lo están haciendo, arriesgando sus vidas a pesar de estas condiciones. Doctor Galo de Filippi, quisiera seguir hablando con usted, se me ha ido el tiempo, pero estaremos muy al pendiente, por supuesto nos mantendremos en contacto con usted para cualquier llamado que, ojo, esto no tiene que ver con una crítica con ningún gobierno, esto tiene que ver con la emergencia de solucionar ya, de frenar ya, de resolver ya, que se haga lo que se tenga que hacer para que la condición cambie. Porque así como está ahora la situación en Guayaquil, los números pueden seguir subiendo, desgraciadamente. El doctor Galo de Filippi, médico cirujano, saludos, abrazo, reconocimiento y aplauso de pie para todos ustedes médicos que hoy en Guayaquil se la están jugando. Se la están jugando por nosotros. Hago una pausa. Gracias al doctor Galo de Filippi, en vivo desde Guayaquil. Ya vengo. Conmovedores de... Ahora le doy la bienvenida, como todas las noches, a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global con el tema económico, que a muchos los tiene también enfermos, de verdad y de gravedad. De verdad que sí. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Solamente subrayar algo que a partir del programa que estás haciendo el día de hoy, que es conmovedor, es indignante y es preocupante, Fernando,
decir que este espacio, este paréntesis que hacemos, que tiene que ver mucho con la economía, también tiene que ver con las prioridades de usar dinero, y esas prioridades tienen que ser en esta emergencia también, por supuesto, que fortalecer los sistemas de salud que son frágiles. Y hay problemas en muchos gobiernos porque no tienen necesariamente ese espacio, además de la competencia que hay por todo tipo de insumos. Quería decirlo antes de que pensemos que esto es un tema aparte, que no tiene que ver, y que aquí hacemos otra cosa que no es hablar de lo mismo. Nosotros, los seres humanos, amenazados por estos dos frentes. Efectivamente, ayer Gabriela lo explicaba perfectamente bien, si no me falla la memoria, ayer o antier. Gabriela nos hablaba precisamente del costo, de cómo ha incrementado el costo, por ejemplo, de respiradores y de otras necesidades que tienen los hospitales. Esto va vinculado directamente a la capacidad de un sistema de salud debilitado. No pueden afrontar estos gastos, no tienen los equipos, o sistemas de salud abandonados que se han tenido con muy poco presupuesto por parte de los gobiernos durante muchos años, y hoy tienen que enfrentar esto. Es imposible. Pero Gaby, llévelo usted, adelante, ¿qué nos tienes hoy? Te agradezco. Y ese mismo tema, que es el de la prioridad que tiene que hacer el gobierno de México, como el gobierno del Ecuador y de todos los países, pues es la sanitaria. Pero hablando de economía, ¿tú te acuerdas que yo ayer te decía de este dilema que estaban viviendo los pequeños y medianos empresarios? O le pago al fisco, o le doy el dinero de la nómina a mis trabajadores porque ya se fueron a casa y el gobierno no me dio estímulos. Sigue el debate, sigue la polémica, porque el presidente de México volvió a responder a un periodista que le decía, oiga, pero también las pequeñas empresas necesitan estímulo, no solamente los pobres. Esto fue lo que dijo esta mañana. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? Para darle a las niñas, a los niños con discapacidad. Y yo me rasco la cabeza, Fer, porque yo decía, no, pero a ver, él dijo hace no mucho que había dinero. Y sí, lo dijo hace unos 8 días. Esto decía. Todo lo que antes iba por el caño de la corrupción, lo tenemos en caja. Lo tenemos en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tenemos? Tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400,000 millones de pesos. Y 400,000 millones de pesos, decía, y completando la frase, él decía entonces, nos permite tener recursos para enfrentar la caída en los precios del petróleo, al mismo tiempo hablando de mantener los programas sociales. Entonces, Fernando, ¿hay o no hay dinero? Hay quienes pueden pensar que uno tiene la consigna de atacar a un gobierno o a un presidente. No. Aquí lo que queremos hacer es, si estamos viendo que vamos a llegar a donde está el iceberg y nosotros somos el Titanic y lo estamos viendo, ¿por qué tener que confundir a una población que está esperando instrucciones de su capitán, claridad de si hay dinero o no, y también cuál es la estrategia para tener la palanca cuando ya salgamos de esta crisis que es de salud pública, poder reactivar a la economía? Y por eso, Fernando, quería yo subrayarte lo preocupante que es escuchar esto. Además, un presidente que más temprano dice que vamos a salir rápido a una recuperación. Y vamos, su Banco Central y su secretario de Hacienda han dicho que la recesión del mundo, la magnitud y duración son inciertas. El mensaje confunde, Fernando. Completamente, Gabriel. Ya. Otra vez te digo, no me hagas hablar ya. Te veo, no, de verdad. Te veo mañana, mi Gaby. Por supuesto, con un gran tema, las remesas. Las remesas, tremendo tema. Gracias, mi Gaby. Te mando una... No, ya. No me adelantes, por favor, déjame dormir en paz, hombre, no seas mala. Ok. Te veo mañana, Gaby. Un abrazo fuerte. Descansa ahí en casa. Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos acompañaba. Una pausa, regreso.
Le tengo una actualización, acaba de llegar mi información sobre Honduras. Se registran 219 casos de coronavirus. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos informó que se confirman 47 nuevos casos de contagio en Honduras, con lo que el número de enfermos asciende a 219. La cifra de muertos se asciende también a 14. 219 casos en Honduras con 14 muertos. Es la cifra que acaban de dar oficialmente. Oiga, mañana CNN va a tener un foro dedicado a realidades. El doctor Sanjay Gupta y Anderson Cooper, mi colega. Nosotros entonces después a las 10 de la noche vamos a tener un programa, por supuesto, con mi compañero Camilo Egaña, con el doctor Elmer Huerta y la doctora Marisa Zaret. Ahí lo espero. Por lo pronto le digo, buenas noches, pásela bien. Muchas gracias. Y estas son imágenes de Miami. Normalmente electrizante ahora, pues lo único que quedó fue la luz. Buenas noches.